Hay cambios en el sector defensa de Rusia, los más profundos desde que comenzó la guerra en Ucrania. El presidente Vladimir Putin sacó a su ministro Sergei Shoigu después de que este ocupara el cargo por 12 años. Pero no lo retiró del todo del poder, pues ahora el exministro de Defensa será el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, el organismo que dicta las políticas en materia de seguridad, aunque no tienen mando sobre militares. Su salida del ministerio puede significar un remesón para apostar por una renovación militar, pues su reemplazo será un economista que no ha tenido experiencia en la parte militar. Veamos más en el informe de Gabriel Colchen. Está confirmado. Sergei Shoigu ya no será ministro de Defensa de Rusia. Este domingo se anunció la repentina destitución del aliado de Putin en el cargo desde 2012. El Kremlin anunció su nombramiento como secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, reemplazando a Nikolai Patrushev. Por su parte, Shoigu será reemplazado por Andrei Belousov, ex viceprimer ministro y experto en economía, pero sin experiencia militar. Y la segunda cosa importante es que hoy en el campo de batalla ganan los que están más abiertos a las innovaciones, más abiertos a una rápida aplicación de las innovaciones. Por eso es natural que en la etapa actual el presidente haya tomado la decisión de que un civil esté al frente del Ministerio de Defensa. Shoigu tuvo un papel central en las guerras rusas en Ucrania, tanto en 2014 como en 2022. Hoy, una vez más, corremos un grave peligro. Utilizando Ucrania, el occidente colectivo intenta desmembrar a Rusia, privarla de su independencia. Estos intentos están condenados al fracaso. Sin embargo, su autoridad se debilitó poco a poco a lo largo de los últimos 2 años frente a la resistencia ucraniana, la rebelión de los mercenarios de Prigozhin en junio pasado o el estancamiento de la guerra. En este caso, en una operación que realmente debió durar días y que ya lleva años, en realidad es un fracaso desde el punto de vista estratégico para un militar de esta línea tan fuerte. Así que, digamos, este cambio también viene con un cambio de estrategia y con una incursión bastante inesperada y muy súbita del frente ruso sobre un nuevo frente en Ucrania. El inesperado cambio ministerial se da mientras Rusia abre un nuevo frente en la fronteriza región de Kharkiv, lo que supone un despliegue adicional de tropas. Con estos combates que se retoman en la segunda región más importante de Ucrania, ¿qué significa entonces la salida de Shoigu del Ministerio de Defensa? ¿Habrá cambios en el frente de batalla? Lo veremos aquí en el debate de France 24. Para eso tenemos a 2 invitados. El primero está desde Cali, Colombia. Se trata de Vladimir Rubinsky, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI. Y desde Ciudad de México se conecta con nosotros Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana. Gracias a los dos por acompañarnos y gracias a nuestra audiencia por vernos y por escucharnos. Leemos sus comentarios en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también un saludo muy especial a quienes nos están escuchando a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Vladimir Rubinsky, comienzo con usted. Gracias por estar aquí en el debate. Primero que todo, quiero preguntarle cómo entender la salida de Shoigu del Ministerio de Defensa. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que, en primer lugar, hay que decir lo siguiente. A pesar de que muy pocas personas estuvieron esperando el cambio de Shoigu, el ministro de Defensa, por una nueva persona, las posiciones de Shoigu no estuvieron de todo tan seguros, sobre todo si tenemos en cuenta el hecho que hace un par de semanas fue arrestado uno de sus viceministros, que fue acusado en una corrupción muy grande, incluso según los estándares rusos, que no son tan altos. Esto para algunos de los espectadores expertos realmente significaba que hay sombras acercándose a la figura de Shoigu, que normalmente no estaba bajo algunas de las críticas de esa naturaleza, aunque claramente
hubo bastantes especulaciones en Rusia acerca de la corrupción que existe en el Ministerio de Defensa. En este sentido, yo creo que lo primero que hay que decir sobre el cambio es que si bien pocas personas esperaron que iba a ser este cambio, era algo lógico en todo lo que estaba pasando durante estos 2 años de la guerra. Usted mencionaba el caso de Timur Ivanov, que fue precisamente el viceministro de Shoigu en el Ministerio de Defensa y una de sus manos derechas. Ivanov fue detenido y es acusado de recibir cerca de 1 millón de rublos, lo que corresponde a casi $11.000 en soborno. Y en este momento el caso está siendo investigado. Esto se produjo el 23 de abril. Yo creo que se trata de más de $1 millón. Se trata de 1.000 millones de rublos, o sea, el suma mucho más significativa. Acepto totalmente su corrección. Gracias, Vladimir. Continúo con Aribel. Aribel, ¿por qué cree usted que salió Shoigu del Ministerio de Defensa? Vladimir mencionaba el caso de Ivanov. ¿Cree usted que este caso de posible corrupción afectara al ministro de Defensa? Bueno, hablar de corrupción es hablar de una gran infinidad de este gran cáncer que aqueja la cúpula militar de una gran cantidad de países. Rusia no es la excepción. Y esto se da también, María Clara, en el inicio de este quinto mandato de Vladimir Putin, donde él pues tiene justamente estos movimientos de mover el péndulo político a la luz de reasignar miembros de su gabinete. Entonces llega ya el 27 mes donde estamos en esta guerra en Ucrania, donde la avanzada de Rusia sobre esta ciudad ucraniana conocida como Kharkiv, pues llega en un momento crucial mientras Estados Unidos está en una coyuntura electoral y que además se atrasó mucho la ayuda financiera a Ucrania, pues son estos movimientos del tablero militar que se hace tanto al interior de Rusia como también en Ucrania, puesto que también Zelensky ha hecho un movimiento relevando al comandante de defensa y ya ha nombrado a uno nuevo para justamente tratar de contener la avanzada rusa, puesto que esta, como tú ya lo decías al inicio de esta emisión, pues es la segunda ciudad más importante en términos económicos, culturales, y lo que se busca del lado de Ucrania pues es contener esta avanzada. Sin embargo, Vladimir Putin lo que busca es prolongar lo más que se pueda en esta guerra mientras se sucede el 5 de noviembre allá en Estados Unidos para determinar si finalmente su gran aliado, que es Donald Trump, llega a la Casa Blanca o no. Así que esto no es sorpresivo, sobre todo porque se dan varias coyunturas en paralelo, no solamente al interior de Rusia, sino también alrededor del mundo. Usted lo enmarca más entonces en el cambio de gabinete del quinto gobierno que tiene Vladimir Putin. Rubinsky, señor Rubinsky, quiero preguntarle cómo entender precisamente esos cambios, porque no solo se trata de la salida de Shoigu del Ministerio de Defensa, sino primero la llegada de un civil economista a este cargo. Se trata de Andrei Belousov y como Shoigu pasa a ser el secretario del Consejo de Seguridad, de allí sale un antiguo miembro de la KGB y uno de los mayores aliados de Putin, Nikolai Patrushev, quien todavía no se sabe a dónde será reasignado dentro del gobierno, pero Peskov, el portavoz del Kremlin, afirma que muy pronto se conocerá su nuevo cargo, es decir, no sale del todo del gobierno. Y cómo interpretar también que Valery Gerasimov siga siendo el jefe del Estado Mayor, que junto con Shoigu era una de las dos figuras más criticadas del estamento militar en Rusia, sobre todo por parte de las milicias Wagner. Hay que reconocer varios aspectos de este cambio que ocurrió en cuanto al Ministerio de la Defensa. En primer lugar, yo creo que hay que decir que básicamente las figuras claves del gobierno de Putin permanecieron dentro del círculo de poder. Usted sí mencionó, María Clara, que Patrushev, una de las figuras más poderosas de la política rusa, aparentemente sale de algo que era muy poderoso también, la estructura que es el Consejo de Seguridad. Pero él
casi seguro que él va a mantenerse muy cerca y posiblemente va a ocupar algún nuevo puesto importante, posiblemente van a crear una nueva estructura. Lo que pasa es que la institucionalidad en Rusia es tan débil que lo que importa es la persona que está a cargo de un ministerio o una dependencia del gobierno que realmente la dependencia como tal. Así que nosotros sabemos que antes de la llegada de Patrushev al Consejo de Seguridad, esta estructura era bastante débil, pero con Patrushev se volvió algo muy importante. Así que para Shoigu yo creo que esto básicamente va a ser una prueba que tan poderoso sigue siendo él dentro del gobierno ruso. Y las apuestas son bastante reservadas, o sea, los pronósticos son reservados. Porque Shoigu no era una persona popular ni en el ejército ni en otros círculos. Shoigu realmente lleva, para muchos de los poderosos rusos, lleva la culpa del fracaso del Blitzkrieg ruso cuando Rusia invadió Ucrania y Shoigu aparentemente estaba prometiendo a Putin que va a ser una victoria fácil, rápida, y eso no ocurrió. Así que en este sentido los cambios tienen que ver con la pérdida de toda la confianza en este sentido hacia Shoigu por parte de Vladimir Putin. Pero Putin se conoce que lo que más valora él es la lealtad de las personas alrededor de él, y aquí claramente no hay duda de decir que Shoigu mantiene muy leal a Putin y está aceptando todo lo que Putin va a decir y lo que Putin quiere que él está haciendo. Y por último, hablando de un economista frente del Ministerio de Defensa, yo creo que es un indicador que Rusia está preparando para una guerra aún más prolongada, que necesita tener alguien a cargo del Ministerio de Defensa que pueda organizar las finanzas, que pueden realmente hacer algo que permita a Rusia, sin arriesgarse demasiado, con los costos de la guerra, poder continuar la lucha contra Ucrania. Y ya vamos a analizar precisamente ese tema de qué significa para la guerra en Ucrania, pero volvamos al punto que usted mencionó. Usted afirmó que Patrushev convirtió el Consejo de Seguridad en uno de los organismos más poderosos del gobierno ruso. De esta manera, ¿se puede entender el cambio de Shoigu del Ministerio de Defensa al Consejo de Seguridad como una manera de Putin de proteger a uno de sus grandes aliados precisamente de las críticas por el manejo militar sin sacarlo del todo del sector de seguridad? Sí y no. ¿Por qué? Porque debemos que esperar para ver realmente cuál va a ser la actuación de Shoigu en el puesto del secretario de Defensa, el secretario el presidente del Consejo de Seguridad. Porque hasta ahora el vicepresidente del Consejo de Seguridad es Dmitry Medvedev, que anteriormente era una de las figuras bastante poderosas, era el presidente en su momento, era el primer ministro, pero cuando él ya no estaba primer ministro, estaba asignado al puesto en el Consejo de Seguridad y básicamente no tiene una influencia real en este momento sobre las políticas rusas. Sabiendo esto, uno puede decir que posiblemente Shoigu, a pesar que se mantiene en el círculo público del gobierno, pero es muy probable que no va a tener el mismo nivel de poder, no va a poder manejar las mismas redes que estaba manejando mientras él estaba a cargo del Ministerio de Defensa. ¿Usted cree entonces que no tendrá el mismo poder que tenía en el ministerio? Aribel, ¿usted qué opina? ¿Es un premio o un castigo para Shoigu que lo nombren secretario de Consejo de Seguridad? Fíjate, María Clara, que la revista The Economist el día de hoy ha publicado que este movimiento por parte de Vladimir Putin es una manera de darle un aterrizaje suave a Shoigu, por decirlo elegantemente, de que ya no lo quería a cargo del Ministerio de Defensa, pero a la vez sabemos que la personalidad de Vladimir Putin es que él siempre valora la lealtad. Entonces, de un personaje que le ha sido leal durante tantos años, tampoco lo puede sacar abruptamente. Entonces, es una manera de sutilmente hacerlo a un lado para darle mentalidad y sangre fresca a la alineación militar, a pesar de que está poniendo a alguien que no es un militar y que es un civil y que su experiencia nada tiene que ver en el ámbito militar. Son estas reconfiguraciones que a veces hacen los políticos para, como tú bien dices, pues algunos premia, a otros los relega, pero siempre Vladimir Putin premiará la lealtad.
y también castigará a quienes lo traicionen, y si no, pues recordaremos cómo le fue a Prigozhin hace un año, ¿no? Entonces sí estamos viendo que estos movimientos siempre tienen mucho que ver con estas lealtades, con estrategias militares y no tanto, sino más político, pero lo interesante es ver qué va a hacer ahora el nuevo ministro de Defensa ante la conferencia por la paz que se está convocando el próximo mes en Suiza, donde se ha dicho que Rusia no va a estar invitado, y sobre todo esta ofensiva militar en la región este de Ucrania, a la luz de que también por parte del ejército ucraniano pues han estado bombardeando todo tipo de infraestructuras en la cuestión de refinerías o centros y depósitos de petróleo, donde ya inclusive desde Washington le piden a Zelensky que deje de estar afectando este tipo de infraestructuras a pesar de ser objetivos rusos, porque esto lo que genera es una gran volatilidad en los mercados de los precios internacionales, específicamente al petróleo. Entonces vemos cómo la geoeconomía también corre en paralelo a la geopolítica, que ambos elementos corren en paralelo a lo geomilitar. Entonces aquí son una gran serie de elementos y de factores que desde el Kremlin se analizan y se consideran para poder hacer este tipo de movimientos estratégicos. Ustedes dos han señalado lo importante que es para Putin la lealtad, y precisamente en esa vía el presidente ruso, recordemos que defendió a capa y espada a su ministro de Defensa Shoigu en medio de las críticas que recibía de Yevgeny Prigozhin, el líder de la milicia Wagner, que como ustedes recordaron murió en un accidente aéreo en unas extrañas circunstancias. A pesar de las críticas reiteradas de Prigozhin pidiendo la dimisión del ministro de Defensa, Putin nunca lo movió. Aribel, ¿qué pasó ahora que ahora Putin sí cambia a Shoigu del Ministerio de Defensa? Bueno, no lo iba a cambiar en el momento de esta denuncia pública que hizo Prigozhin, porque no quería más humillación internacional de la que ya de por sí Putin estaba recibiendo ante estos movimientos y estas denuncias abiertas que había hecho Prigozhin, y sobre todo estas maniobras que hizo de regresar a Rusia. Y entonces este tipo de situaciones lo que menos le gustan son a Vladimir Putin, y por eso es que, como tú bien has dicho, pues perdió la vida en situaciones poco aclaradas desde el Kremlin hacia el resto del mundo. Pero lo que sí tenemos una gran claridad es que este movimiento se tenía que dar tarde o temprano. Se tardó más de lo que ya pensábamos, porque este movimiento lo tenía que haber hecho desde el año pasado, pero finalmente las cartas que va moviendo el presidente ruso pues va mucho en función a la información de inteligencia que va teniendo, las posiciones militares, la avanzada en Ucrania y cómo se va moviendo el tablero geopolítico. Entonces, lo que a nuestra óptica pudiera ser lo obvio, para Putin pues es otra cosa totalmente distinto, pero sin duda estaremos viendo cambios en la estrategia militar a la luz de estos movimientos, y no porque precisamente el nuevo ministro de Defensa sepa estrategia militar, sino eso se encargarán quienes están más hacia abajo en el campo de batalla, pero sí son mensajes claros que está haciendo Putin al interior de su gabinete, pero también movimientos que hace para mandar mensajes de comunicación política hacia el resto del mundo de que él está dispuesto a aguantar el tiempo necesario, hacer los movimientos que tenga que hacer con tal de seguir en esta invasión rusa hacia territorio ucraniano, que lo grita a los cuatro vientos de que él está dispuesto a ganar únicamente, a no negociar. Sí. Y pues ahí Zelensky tendrá que seguir esperando y dependiendo de la ayuda de Estados Unidos y esperando lo que va a suceder el 5 de noviembre, ya que sin duda sabemos que esta guerra en particular cambiará por completo la hoja de ruta, con un Donald Trump en la Casa Blanca por su no respaldo hacia Zelensky. Concentrémonos ahora sí en ese mensaje que da al exterior este remesón dentro del gabinete de Putin. Vladimir Rubinsky, quiero preguntarle qué significa entonces que un militar deje de ser la cabeza del Ministerio de Defensa y ahora sea un economista. ¿Cómo entender las palabras que decía Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, al hablar de la importancia de la innovación dentro del sector defensa ruso?
Bueno, la palabra innovación puede ser bastante curiosa, ¿no? En el contexto de una guerra, pero es verdad que las guerras hoy en día se ganan porque un país puede avanzar en el uso de las tecnologías, un país puede hacer cosas que el otro país no está haciendo y claramente este tipo de innovación yo creo que es relevante. Pero antes de hablar de una posible innovación y que pueda significar esto, yo quiero aclarar que el puesto del ministro de Defensa en Rusia, como en varios otros países, no significa el comandante del ejército. Esto no significa que el ministro de Defensa es la persona que está a cargo de una guerra como tal. En Rusia hubo también otros ministros civiles. De hecho, antes de Shoigu, uno de los ministros más criticados también, aunque aparentemente que hizo mucho para la modernización del ejército ruso, que permitió hacer este Blitzkrieg en 2014, cuando Rusia anexó a Crimea. Entonces, en ese entonces fue un civil. Todo indica que la persona que dirige la guerra es ni más ni menos el mismo Vladimir Putin, que según la Constitución es el comandante en jefe del ejército. Y la guerra hacen los militares. Shoigu no era un militar como tal. Shoigu proviene de un ámbito del Ministerio para situaciones de emergencia y de hecho nunca graduó de ningún colegio militar, no tenía preparación como tal militar y eso en parte explica realmente su fracaso como alguien que tenía que encargarse en los temas de la guerra. Así que esta innovación con que comenzamos yo creo va a haber en primer lugar con algo que Belousov, el nuevo ministro de Defensa, es más que capaz de hacer, es asegurarse que hay financiamiento suficiente para la guerra, que hay complejo industrial militar ruso que usa las innovaciones. Se sabe que esto era una persona que siempre estaba a favor del uso de los drones en la guerra y es donde realmente está ganando ahora cada una de las partes que está usando estos drones. Así que yo creo que en este sentido la guerra va a tener un nuevo impulso, pero precisamente porque lo que va a hacer muy probablemente esta persona es asegurarse que el complejo militar ruso se recupera. En el sentido que ya va a poder alcanzar de pronto los niveles que son necesarios para poder continuar con la guerra. Voy a retomar una idea que usted mencionó, pero la convertiré en pregunta. Aribel, ¿hay financiamiento suficiente para la guerra en Rusia, teniendo en cuenta que hasta el momento se ha destinado 1/3 del presupuesto ruso para precisamente el sector defensa? Pues hemos visto cómo a lo largo de estos 27 meses, a pesar de las sanciones de Occidente, la economía rusa ha logrado repuntar. El rublo ruso ha logrado estar en esta montaña que sube y que baja, pero no ha golpeteado tanto como Occidente le había apostado. Vemos cómo las compras que hace China, la India y otros países de energéticos, metales y minerales provenientes de Rusia, pues le ha permitido tener un tanque de oxígeno a su economía. Y me parece que esta parte de poner a este nuevo ministro de Defensa, poniendo un economista, mi perspectiva, María Clara, es que lo que quiere Vladimir Putin es utilizar el hambre, utilizar otro tipo de estrategias económicas como un arma de guerra. Ya lo hemos visto en otros momentos, ya lo hemos visto en Gaza, y es ahí donde me parece que la apuesta de Putin de poner ahora a Andrei Belousov es justo darle este giro económico, de garantizar el financiamiento, garantizar la proveeduría en cadenas de suministro, porque sabemos que hay componentes de tecnología rusa que se requieren desde afuera y que ante estas sanciones económicas pues no tiene acceso a todo, y es aquí donde una mentalidad económica llega a dar esta proveeduría y estos suministros que se requieren para seguir con esta guerra. Y no olvidemos que pues Rusia es un gran proveedor de metales, de granos y de energéticos a nivel mundial, y es justo ahí el centro y el ADN de cómo la economía se utiliza
a favor de los objetivos que busca Vladimir Putin, sobre todo utilizando al rublo como moneda en las transacciones comerciales a nivel internacional y alejándose del euro, alejándose del dólar, y es justo eso lo que pone Vladimir Putin en la conversación desde hace tiempo atrás, un mundo multipolar y donde la hegemonía del dólar estadounidense deja de tener esta supremacía y donde lo que busca es fortalecer el rublo para continuar justamente con una economía lo suficientemente sólida para financiar con esta guerra. Vladimir, ¿comparte usted el punto que nos está planteando Aribel, que con este cambio de gabinete lo que va a suceder es que ahora la economía será un arma de guerra, sobre todo en Ucrania? Yo estoy de acuerdo con una parte de la respuesta de Aribel, de mi colega, porque claramente Rusia sí está utilizando economía, los vínculos que tienen otros países, las dependencias que tienen otros países sobre, por ejemplo, el suministro de petróleo, de gas, pero también fertilizantes, por ejemplo, que afecta muchísimo aquí en América Latina, muchos países. Pero yo creo que lo más importante para este nuevo ministro de Defensa va a ser no tanto el uso de los vínculos económicos como una herramienta de la guerra, porque no es algo nuevo, no es ninguna innovación en ese sentido, sino precisamente asegurarse que Rusia va a poder continuar con la ofensiva en Ucrania, que Rusia va a poder continuar con la guerra sin que esto representa un riesgo significativo para la economía rusa como tal. Sabemos que no ocurrió como tal la transformación de la economía rusa, por lo menos hacia la guerra, por lo menos tal y como sufría la Unión Soviética cuando invadió Afganistán, cuando terminó pagando como 25% de su Producto Interno Bruto para los temas militares y la guerra. En Rusia es entre 6 y 7% de la economía que se usa para la guerra, y Putin simplemente no puede permitir que se aumente el porcentaje, porque si esto ocurre, la calidad de la vida de muchos de los rusos va a caer significativamente, y más o menos el mantener la calidad de la vida de los rusos tal y como era antes de la guerra es la clave para Putin para evitar grandes protestas. La gente realmente está conformista un poco con el tema, pero sí está bastante satisfecha con lo que tiene en este momento. Yo creo que allá lo más importante y la tarea de Andrei Belousov es esta, para poder continuar la guerra, pero sin que esto signifique un colapso de la economía rusa. Vladimir, pero entonces, ¿qué puede significar la palabra innovación de la que habla el Kremlin? Bueno, innovación, en primer lugar, es la innovación tecnológica. Como Aribel también estaba mencionando, y yo estoy de acuerdo completamente, Rusia depende mucho en las cosas de la alta tecnología, de lo que va a poder comprar y que está comprando de China. También, a pesar de las sanciones, a través de las empresas en sombra, a través de esas mediadoras, sigue comprando también las altas tecnologías militares desde los países del occidente. Pero es una situación que genera mucha incertidumbre. Entonces, lo que quiere Putin, yo creo, de su nuevo ministro de Defensa, que encuentre una manera realmente hacer este cambio tecnológico para la industria militar rusa, que posiblemente sí tiene algo de potencial poder hacer esto, porque mantuvo después de los tiempos de la Unión Soviética una investigación en temas militares. Se mantienen, decimos, un aparato de los científicos bien preparados para hacer algo, pero en este momento yo creo que llegó realmente el tiempo, el momento, nuevamente hablando del tema, pero se llegó ese momento para que Putin ordena a una persona de mucha confianza para él que puede ocurrir este cambio también tecnológico. Y con la claridad que usted nos dio previamente, que el ministro de Defensa no es necesariamente el comandante en jefe de las fuerzas militares, Aribel, si quiero preguntarle, este remesón dentro del gabinete de Putin, ¿qué puede significar sobre todo en el frente de batalla hoy, donde desde el 10 de mayo las tropas rusas hacen una nueva incursión, un nuevo operativo en la región de Kharkiv, que es muy cercana a Belgorod y Kursk del lado ruso, que habían sido atacadas por Ucrania? Fíjate, María Clara, que cuando tuve oportunidad de estar en Ucrania el pasado mes de octubre, y donde yo estuve en Kiev,
sin duda, la perspectiva desde Ucrania es que esta defensiva militar pues es justo aglutinar todos sus esfuerzos del lado este de Ucrania, porque esa es la parte que le interesa a Vladimir Putin apoderarse, más allá de lo que hizo de reconocer una supuesta independencia de dos regiones y demás. Tienen una gran claridad de que ese lado este, toda la región del Donbass, lo que busca Vladimir Putin y lo que se va en el camino, es decir, ya tiene Crimea, entonces busca también el lado sur de Crimea, el lado sur de Ucrania, por la importancia geoestratégica que requiere por este acceso al Mar Negro. Entonces, cuando vemos en un mapa Ucrania y visualizamos toda la región este que hace frontera con Rusia, el lado sur que está colindando con Crimea y con el Mar Negro, esa es la estrategia de Rusia. Y estos movimientos que estamos viendo tan aguerridos, tan agresivos, es porque buscan expandirse al mayor número de ciudades que se pueda. Y por eso es que Ucrania depende tanto de esta ayuda de Estados Unidos, porque con eso se pagan salarios, se corre una administración, tienen un sistema, inclusive yo lo viví, de que tú en tu celular bajas una aplicación para todo tipo de alertas cuando hay algún tipo de bombas o de ataques en cualquier ciudad de Ucrania, y también tienen otra aplicación para asignarle a la población civil dónde está el refugio más cercano. Entonces, esto pareciera que inclusive ya se tiene muy desmenuzada la práctica de cómo reaccionar, pero no olvidemos también que al interior de Rusia han perdido más de 50,000 soldados, mientras que Zelensky anda alrededor de unos 40,000 soldados ucranianos. Y cuando vemos cómo es que la agenda interna se va entretejiendo con esta guerra, tanto para Zelensky como para Vladimir Putin, pues vemos también la complejidad que ellos tienen. Un año que tenía que haber elecciones en Ucrania y que las condiciones no lo permitieron, mientras que se dan las elecciones en Rusia en medio de una gran discordia también por lo que pasó y que se pierde la vida por parte de Alexei Navalny en medio de muchos cuestionamientos y muy pocas respuestas, donde los disidentes pues no pueden avanzar, pero que al final del camino todas las agendas se van entremezclando, las domésticas con la propia agenda militar y con una coyuntura internacional bastante convulsa. Entonces sí vemos cómo, y qué bueno que hoy estemos hablando de esta guerra en tu espacio, porque pareciera que se nos ha olvidado y que únicamente corre la guerra en Medio Oriente, y me parece muy asertivo que sigamos conversando de esto, porque no existe la paz, no hay un acuerdo. Claro. Ucrania y Rusia se siguen enfrentando en el plano militar, mientras que la guerra en Gaza se enfrentan en otras narrativas, en propaganda, pero también y aquí en France 24 le seguiremos le seguiremos haciendo seguimiento no solamente a la guerra en Ucrania y a la guerra en Medio Oriente, sino a todas las guerras que siguen en curso en este momento en el mundo. Para cerrar nuestro debate, quiero que los dos puedan profundizar un poco en una idea que plantearon anteriormente. Vladimir, ¿por qué cree usted entonces que estos cambios en el gabinete de Putin significa que el presidente ruso quiere prolongar la guerra en Ucrania? Porque para tener la guerra necesita plata. Uno necesita plata, uno necesita tener recursos para financiar esta guerra, y en este sentido es una señal clara. Lo que quiere Putin es continuar con la guerra si el ministro de Defensa es un economista. Y para usted, Aribel, ¿cómo estos cambios significan que lo que quiere Putin es prolongar la guerra? Un simbolismo hacia el interior y un simbolismo hacia el exterior, en el sentido de mandar este mensaje claro de que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer con tal de ganar la guerra. La tiene que prolongar porque no la ha ganado, y para poder, según él, ganarla, pues tiene que aguantar, al menos ver el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Y con esta nueva inyección económica que podría significar la llegada del señor Andrei Belousov al Ministerio de Defensa, Vladimir Rubinsky, ¿puede o no Rusia llegarse a tomar Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania? No, yo no creo que Rusia en este momento tiene capacidades para tomar el control, ocupar a la ciudad de Kharkiv.
No es algo nuevo que está pasando, lamentablemente, para los habitantes de Kharkiv. Es algo que estaba pasando desde el inicio de la guerra prácticamente. Lo que sí está pasando es un intento de demostrar que Rusia tiene capacidad de una ofensiva. Pero qué tan exitosa sería esta ofensiva, yo realmente tengo mis dudas. ¿Y qué otro mensaje internacional puede significar este remesón, Aribel? Pues sobre todo es un mensaje claro a Zelensky, puesto que como ha atacado infraestructura de combustibles para que no tenga el ejército ruso acceso a esta proveeduría y este suministro, es un mensaje de no importa que me sigas atacando nuestra infraestructura, nosotros internamente haremos lo propio para seguir en esta ofensiva militar con tal de no solamente plasmar en el ADN de la población esta estrategia de terror, sino en algún momento dado poder avanzar en territorio. Profesores Vladimir Rubinsky y Aribel Contreras, gracias por acompañarnos en el debate de France 24 y tener los argumentos que nos han expuesto. También muchas gracias a quienes ven este programa y por supuesto un saludo especial al equipo técnico que hace posible el debate y a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros porque en minutos tenemos más información internacional para ustedes.